Y quiero predicarles en esta mañana bajo el tema empoderados para serle fiel a Dios. Nosotros cantamos de la fidelidad de nuestro Dios y nosotros reconocemos que nuestro Dios ha sido fiel a nosotros y nos llama a nosotros como sus hijos de serle fiel a Él, aún en medio de la presión, aún en medio de tiempos difíciles, aún en medio del ataque del enemigo. Nosotros hemos sido llamados a serle fiel a Dios. Y vamos a ver cómo Esteban fue era un hombre fiel hasta la muerte. Comenzando en Hechos, versículo 1, dice la palabra, en aquellos días, capítulo 6, versículo 1, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones. Escuchen esto, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía. Vamos a orar. Yo les invito, oren conmigo y vamos a invitar al Espíritu Santo que nos hable en esta mañana por medio de la palabra. Padre, gracias, Señor, por esta mañana, Señor. Es un gozo, es nuestra alegría estar en tu casa en esta mañana. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por tu presencia en este lugar. Señor, en esta mañana te decimos aquí estamos y pedimos que tú nos hables en esta mañana. Ministra a cada uno en esta mañana y que Cristo tú recibes todo el honor, toda la gloria. Amén. Amén. Muchas veces cuando nosotros leemos sobre la iglesia primitiva en el libro de Hechos, quizá tenemos la tentación de decir: ay, cuánto yo hubiera querido ser parte de una iglesia como esa, una iglesia que parece ser perfecta. Pero ¿cuántos saben? No hay una iglesia perfecta, porque nosotros no somos perfectos. Esta iglesia también tuvo problemas. Y aquí vemos uno de los problemas y una de las necesidades que ellos tenían. Hubo 2 grupos de judíos, un grupo de judíos que hablaban arameo, los judíos nativos, podemos decir, y otro grupo de judíos griegos que venían de otras partes, que hablaban griego, y hubo un choque de cultura, un choque de idioma y una necesidad aumentó. Como la iglesia estaba creciendo, también las necesidades estaban creciendo. Y hubo unas viudas allí, las viudas de los griegos, que estaban siendo desatendidas. Así que ellos, para resolver este problema, deciden elegir los primeros diáconos y eligen a 7 varones. Y quiero que nosotros vemos cuáles eran los rasgos, las características que ellos estaban buscando en estos siervos de Dios. Porque, hermanos, yo creo que cada uno de nosotros como siervos de Dios debemos demostrar estas mismas características. Mira lo que dice en versículo 3. Dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de ¿qué? De buen testimonio, repítenlo conmigo, buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿Cuál fue el trabajo de estos 7 varones? Ellos se iban a encargar de administrar, de organizar esa comida, esa distribución de comida a los pobres y a las viudas. Así que uno piensa, bueno, servir a mesas no debe ser un trabajo tan difícil. Es algo que parece sencillo. Pero sea lo que sea nuestro cargo, nuestra responsabilidad, nuestro servicio al Señor, necesitamos el poder del Espíritu Santo.
Si estamos sirviendo mesas, si estamos limpiando la casa de Dios, si estamos predicando la palabra, sea lo que sea, necesitamos guardar nuestro testimonio, ser personas de buena reputación. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Eligieron a 7 y entre ellos el más conocido es Esteban. La palabra de Dios nos dice en versículo 5 algo adicional sobre Esteban. Dice que era un varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Y en versículo 8 nos dice, léanlo conmigo, dice Esteban lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Noten esto. Esteban no era uno de los 12 apóstoles, pero él fue usado para Dios para hacer milagros y prodigios entre el pueblo. En el lugar donde el Señor lo había puesto, él no solamente fue usado allí sirviendo a meses, pero entre el pueblo Dios lo usó con prodigios y milagros. Esteban era un hombre común y corriente como nosotros, pero Dios lo usó de una manera sobrenatural. Mira lo que dice, que fue un varón lleno de gracia y de poder. Versículo 5 dice que fue un varón lleno de fe. Como siervos de Dios tenemos que llenarnos de fe. Tenemos que llenarnos de la palabra de Dios, llenarnos de fe y de permitir que Dios nos use de una manera sobrenatural. Qué privilegio, hermanos, que Dios nos ha elegido a cada uno de nosotros. Servir a Él es un privilegio. No es una obligación, es un privilegio que Él nos ha elegido, que Él nos ha llamado. Y estos son los requisitos, eso es lo que ellos buscaban, buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Como siervos de Dios, nosotros necesitamos la sabiduría del Señor. Y en versículo 9 nos dice que se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y los de Cirene de Alejandría, de Cilicia, de Asia, disputando con Esteban. Esteban fue un hombre que estaba entregado al Señor, haciendo la voluntad de Dios, pero también tenía problemas. Se levantó estas personas religiosas para atacarlo. Y mira lo que dice versículo 10, mírenlo conmigo. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Esteban era un hombre comprometido, un hombre conocido como un hombre de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Necesitamos sabiduría de lo alto. Esto no es sabiduría que viene de la experiencia en la vida. Esto es sabiduría que viene de una experiencia con el Señor. Sabiduría de lo alto. Esteban era un hombre que conocía bien la palabra. Nosotros y podemos leer en capítulo 7 que él da un paso. El sermón más largo de todo el Nuevo Testamento es Hechos capítulo 7. Y él da un repaso completo de la historia de Israel desde Abraham hasta la crucifixión y resurrección de Jesucristo. Él conocía bien la palabra de Dios, pero saber de información no es suficiente. Necesitamos saber cómo aplicarlo día a día y necesitamos la sabiduría que viene de lo alto. Yo quiero que nosotros en esta mañana vemos varios puntos de cómo él respondió cuando estaba bajo presión. Estos varones vinieron en contra de él, pero mira lo que dice en versículo 10, dice, pero no podían a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Bajo presión, él estaba guiado por el espíritu.
Hermanos, qué gran lección para nosotros en esta mañana. Porque muchas veces bajo la presión tenemos una tendencia de dejarnos llevar por las emociones, por lo que dicen los demás, por nuestras circunstancias. Pero Él fue guiado por el Espíritu Santo. Y quiero que nosotros vemos varias maneras que Él respondió y cómo es que Él pudo responder a esa presión. Mira, la primera cosa que quiero que vean, que Él habló con sabiduría. Empoderado por el Espíritu Santo, Él habló con sabiduría. Sus palabras fueron guiadas por el Espíritu Santo. Y la pregunta que yo me hago a mí misma y hago a cada uno aquí, si nuestras palabras son guiadas por el Espíritu Santo. Él fue lleno del Espíritu Santo y de esa manera Él pudo hablar, responder con sabiduría, con palabras sabias. Y estaba lleno del Espíritu Santo. Vez tras vez nosotros vemos en el libro de Hechos, a pesar del ataque del enemigo, a pesar de los problemas, vemos a los hijos de Dios floreciendo, vemos a los hijos de Dios triunfando, no en una vida sin problemas, pero aún en medio de la presión, ellos estaban floreciendo, estaban triunfando porque tenían el Espíritu Santo. Y así, de igual manera nosotros hemos triunfar en esta vida, aún en medio de una pandemia, aún en medio de la crisis, aún en medio de nuestros problemas personales. Nosotros tenemos la victoria en el Señor Jesucristo. Él habló con sabiduría. Dice la palabra que este grupo de hombres religiosos sobornaron a algunos varones para que ellos dijeran mentiras en contra de Esteban. Imaginen eso. Yo no sé si alguien ha dicho una mentira acerca de usted, pero se siente bien feo. Y muchas veces nosotros respondemos con coraje, nosotros respondemos intentando defendernos, pero aún en medio de eso, en toda esa presión, Esteban fue guiado por el Espíritu Santo. Nos dice la palabra que sobornaron a algunos varones para decir mentiras en contra de él. Lo arrestaron y lo llevaron al Concilio Supremo. Delante de 70 varones líderes religiosos. Y allí lo estaban acusando, lanzando acusaciones. Y dice, este hombre siempre habla contra del templo y la ley. Lo que estaban diciendo de él no fue cierto. Hermanos, esto es muy distinto a cuando nosotros nos metimos en problemas por una falla propia. Es muy distinto. Aquí vemos que él estaba haciendo lo correcto, estaba predicando el evangelio, estaba siendo usado por Dios de una manera sobrenatural. Es muy distinto a cuando alguien nos confronta por un error nuestro o nos corrige por algo que nosotros sí somos culpables de hacer. Hermanos, si alguien te corrige, eso no es un ataque. Agradécele a Dios y a la persona que te corrigió. Eso no es un ataque. Pero vemos aquí que Esteban fue acusado de algo que él no había hecho. Estaba mintiendo en contra de él. Y mira versículo 15 conmigo, hermanos. Este versículo me impresiona, me impacta. Él está delante de 70 varones del concilio. Están mintiendo contra de él. Y mira el versículo 15. Dice, en ese momento. ¿En cuál momento? En el momento de presión. En el momento del ataque. En el momento que el enemigo se estaba levantando contra de él. Todos los del concilio fijaron la mirada en Esteban. Porque su cara comenzó a brillar como la del ángel. Yo lo leí de la Nueva Traducción Viviente. Déjenme leerlo de la Reina Valera. Dice, entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel.
Ellos están acusándole, diciendo mentiras en contra de él. Yo me imagino sus caras furiosas, llenos de coraje. Y comienzan a verlo y notar su cara. Su carácter se reflejaba en su cara. La segunda cosa que yo quiero que vean de cómo respondió Esteban es que Esteban, lleno del Espíritu Santo, él experimentó una paz y una tranquilidad sobrenatural. Ellos están a punto de acusarle, quieren matarle y su cara está brillando como la cara de un ángel. Hay una tranquilidad. No vieron enojo en su cara, no vieron ira en su cara. Su semblante reflejaba el carácter de Cristo. La gloria de Dios se reflejaba en su semblante. Hermanos, así debemos ser nosotros. Tenemos la victoria en Cristo. Así que nosotros podemos reflejar en nuestro semblante la gloria de Dios, una paz, una tranquilidad, aun cuando estamos bajo la presión. En capítulo 7, nosotros no tenemos tiempo para leer todo ese capítulo. Yo les invito que lo lean todo en casa. Pero ese sermón que él dio a estos varones, ese concilio, y predicó todo, un resumen de todo el Antiguo Testamento, desde Abraham hasta la vida de Cristo y su resurrección. Y la tercera cosa que yo quiero notar de cómo él respondió es que él siguió ministrando a otros aun cuando él estaba bajo presión y el ataque. Incluso él ministró a las mismas personas que lo estaban maltratando. A las mismas personas que estaban maltratando, él se paró enfrente de ellos y les predicó un sermón. Y su sermón no se trata de defenderse a sí mismo. No, en su sermón él está apuntando a Cristo, intentando hacerles ver que toda la ley apunta a Cristo, señala a Cristo, que Cristo es el Salvador. Cristo es el Mesías. Hermanos, déjenme decirles, por favor, no dejen de predicar el Evangelio, no dejen de ministrar a otros, aún en medio de tus propios problemas, aún en medio de la persecución, aún en medio del ataque, aún cuando estás bajo presión. Sigue ministrando a otros, sigue sirviendo, sigue predicando el Evangelio. Vemos en Esteban un hombre lleno de valentía. Mira versículo 51, cuando él llega a la conclusión de su sermón. Y hermanos, ellos están a punto de acusarle, de condenarlo a la muerte. Él no pierde tiempo. Él no pierde tiempo defendiéndose. Él no está rogándoles por la vida de él. No, él está diciéndoles la verdad. Él está siendo fiel al mensaje, fiel a Cristo. Mira lo que dice versículo 51. Mira la valentía con que él predicó la verdad. Duros de cerviz y incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Wow. Él dice eso a esos varones listos para condenarlo. ¡Qué valentía! Y él sigue diciéndoles que ellos habían matado a los profetas. Mataron a Cristo. Ellos habían recibido la ley, pero no la habían guardado. Les decía, ustedes siempre resisten al Espíritu Santo. Hermanos, como hijos de Dios, nunca debemos resistir al Espíritu Santo. Ellos tenían la ley, tenían la palabra, pero estaban resistiendo al Espíritu Santo. Mira cómo ellos responden a esto. Mira versículo 54 conmigo. Dice, oyendo estas cosas, se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él.
No soportaban las palabras de Esteban, no soportaban ver su rostro. Yo me imagino que ese rostro seguía brillando como un rostro de un ángel con la gloria de Dios mientras él predicaba. Pero miren las caras de ellos. Dice que crujían los dientes contra él. Se enfurecieron. Pero mira el versículo 55. Dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos, hermanos, escuchen bien esta parte, puestos los ojos, ¿dónde? En el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. La cuarta cosa que quiero que veamos en esta mañana es que Esteban, lleno del Espíritu Santo, alzó sus ojos al cielo. Tenía la mirada fija en el cielo. ¿Y qué es lo que él estaba viendo? Y él vio, dice, yo veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Lo que sus acusadores no entendían es que Cristo ya había vencido la muerte. Cristo triunfó. Y Esteban, como tiene la mirada, tiene sus ojos alzados, él puede mirar al cielo y ver que Cristo vive. Vamos, aún en medio de la presión, en medio de las circunstancias de la vida, cuando nosotros vemos que hay un ataque o cuando vemos que todo nos viene en contra, que alzar los ojos al cielo y podemos ver que nuestro Señor vive. La tumba, como cantamos en esta mañana, la tumba está vacía. Nosotros tenemos la victoria. Hay un canto y es un canto muy antiguo que cantaban en mi iglesia cuando yo era niña, y quizá algunos de ustedes lo saben, pero dice así: Dios nos envió a su Hijo, se llama Porque Él vive. Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es salud, paz y perdón. Vivió y murió por mis pecados. Vacía está la tumba porque Él triunfó. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Él vive. Esteban pudo alzar los ojos y ver a Cristo resucitado, Cristo reinando, triunfando. Cristo vive. Y aún en medio de nuestros problemas, yo les animo, hermanos, de poner la mirada, como dice Colosenses 3:2, pongan la mira en las cosas del cielo y no en las de la tierra. Pongan la mira en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Si nosotros estamos mirando solamente las circunstancias, nos vamos a desanimar. El desánimo es un problema de enfoque. Porque si estamos enfocados en todo lo que hay alrededor, si estamos escuchando todo lo que escuchamos en las noticias, todo lo que escuchamos de los problemas, pues nos vamos a desanimar, nos vamos a deprimir. Pero cuando alzamos los ojos al cielo y vemos a Cristo reinando, que nuestro Señor vive y nosotros tenemos la victoria en Él, pongan la mira en las cosas del cielo y no en las de la tierra. El desánimo es un problema del enfoque. Hay que enfocarnos en lo correcto, que Cristo vive. Así que yo quiero que ustedes por un momento imaginen ese escenario. Esos varones están delante de Él crujiendo sus dientes. Esteban había lanzado esta prédica poderosa con mucha valentía, lleno del Espíritu Santo. Él pone los ojos en el cielo. Y hay una tranquilidad, hay una paz. Y dice versículo 57, miren, entonces ellos escuchen esto, dando grandes voces. Y al Hijo del Hombre que está dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a contra de él. Hasta que comiencen a gritar
gritan y tapan sus oídos y comienzan a lanzarse contra él. Y mira lo que dice 58, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, que Saulo es Pablo, que se convierte después a Pablo. Dice, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Miren conmigo lo que Esteban está haciendo. Estos varones lo llevan fuera de la ciudad y con las piedras comienzan a tirar piedra tras piedra tras piedra. Yo nunca he tenido a alguien lanzar una piedra en contra de mí, pero yo no puedo imaginar ni una. Pero piedra tras piedra. ¿Y qué estaba haciendo Esteban? Mírenlo conmigo. Mientras lo estaban apedreando, dice, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. ¿Qué estaba haciendo Esteban en medio de este ataque? Estaba orando. Se estaba entregando por completo al Señor. Y fiel al Señor, aún en medio. Eso estaba orando. ¿Y qué es lo que decía? Señor, recibe mi espíritu. Se entregó por completo a él. Y mira el versículo 60 conmigo. Sí, y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Empoderado por el Espíritu, él perdonó y pidió que el Señor les perdonara, que no les tomara en cuenta lo que ellos estaban haciendo. Él hizo lo que Cristo hizo cuando estaba en la cruz. Y cuando Cristo decía, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Vemos aquí un corazón perdonador, un corazón como el corazón de Cristo. ¿Y cómo es que nosotros podemos perdonar a otros? ¿Cómo es que nosotros podemos orar aún bajo el ataque? ¿Cómo es que nosotros podemos tener esa tranquilidad y esa paz? ¿Cómo es que nosotros podemos responder con sabiduría por la llenura del Espíritu Santo? No lo podemos hacer sin Él, porque es el Espíritu que nos da ese poder de responder así como hizo Esteban. Yo no conozco a nadie que sin la ayuda del Espíritu Santo puede responder de esta forma a una situación como esta. Sin el Espíritu Santo es imposible responder de esa forma. No es natural. Pero él fue lleno del Espíritu Santo y como él estaba lleno del Espíritu Santo, él pudo perdonar, él pudo seguir orando, aún mientras ellos lanzaban las piedras, aún en medio del dolor, él pudo serle fiel a su Señor. Y Esteban fue fiel hasta el fin. Vamos a terminar en esta mañana con un último pasaje, Apocalipsis 2:10. Apocalipsis 2:10. Este es un mensaje dado a la iglesia. Si no temas en nada de lo que vas a padecer, he aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Escuchen esta parte, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. La palabra corona en griego es Stephanos. ¿Saben lo que significa el nombre de Esteban? Corona de victoria. Lo que los acusadores no entendían es que cuando ellos estaban matando a Esteban, él no estaba perdiendo la batalla. Él estaba triunfando. Él estaba a punto de recibir su corona de victoria porque había sido fiel hasta la muerte. Hay una corona
que nos espera en el cielo. Vamos a ver al Señor cara a cara. Hay que serle fiel a Dios. Él tenía la victoria aún en medio de todo lo que ellos estaban, ese ataque que estaban lanzando. Hermanos, nosotros también. Nosotros podemos triunfar. Tenemos la victoria. El reino de Dios sigue avanzando a pesar de lo que nosotros y las circunstancias alrededor. ¿Cómo es que Esteban pudo responder de esa forma? Porque fue lleno del Espíritu Santo. Él pudo serle fiel a Dios porque dependió del Espíritu Santo. Y así nosotros, quizá ninguno aquí, quizá Dios no nos llama a morir físicamente por Cristo como un mártir. Esteban fue el primer mártir de la iglesia. Pero al mismo tiempo Dios nos ha llamado a serle fiel y tener un compromiso tan fuerte que estamos dispuestos a dar todo para Cristo, incluso nuestra propia vida. No lo podemos hacer sin la ayuda del Espíritu Santo. Necesitamos su ayuda. Hermanos, yo les invito en esta mañana, vamos a responder a la palabra de Dios. Pónganse de pie y vamos a orar y vamos a tomar un momento para responder a lo que el Señor nos habló por medio de su palabra. Que aún bajo la presión, nosotros podemos triunfar. Podemos responder con sabiduría, podemos hablar con sabiduría. Nosotros podemos experimentar una paz que se refleja en nuestro semblante. Podemos seguir ministrando y predicando. Podemos alzar nuestros ojos al cielo. El que Cristo vive, eso no ha cambiado. Gracias, Cristo, que tú estás vivo. Podemos seguir orando, buscando al Señor. Seguir perdonando, amando a otros. Por el poder del Espíritu Santo. No por nuestras fuerzas, pero con su poder. Dependemos de ti, Señor. Dependemos de ti, Señor. Somos tus hijos, Señor. Gracias, Señor, que tú nos has llamado. Ayúdanos, Señor, de ser fiel. Ayúdanos, Señor, de ser fiel a ti, Señor. Un compromiso firme